bueno que estéis bien, que estéis siguiendo más o menos dentro de esta situación las clases lo mejor posible. Y, y bueno, vamos a probar este nuevo formato para hacer estas clases de edición de vídeo con Premiere. ¿Vale? Tendréis también en el correo que os voy a enviar un archivo PDF donde tenéis un poco las notas yo son las notas que estoy siguiendo también para hacerme de guía del vídeo. Así que en esas notas pues veréis algunos conceptos clave que vamos a trabajar en cada vídeo. Vamos a ir muy de a poco. Vamos a empezar con este primer vídeo únicamente para la configuración del proyecto. Y a medida que vayamos avanzando pues iremos complicando un poco más las cosas. Es interesante que trabajéis con el material con el que vayáis perdón, con el que vayáis a trabajar el proyecto de collage, de forma que a medida que vayáis viendo los vídeos y a medida que los vayáis poniendo en práctica, también podéis avanzar con el ejercicio y no nos pille el toro al final de curso, al final de la entrega, ¿vale? En principio vamos a dedicar la mayor parte del tiempo de lo que nos queda de curso a estas clases, aunque también introduciré algunas cositas de iluminación, introduciré algunas cositas de microfonía, ¿no? Todo muy casero. Veremos también si a partir del día 26 pues, puedo acceder al laboratorio, pues también os haré alguna clase de iluminación en el plató o algunas explicaciones del material que tenemos allí, al menos si no habéis podido hacer la práctica este año, que tengáis un poquito de las nociones y que para el curso que viene, pues si queréis seguir utilizando este tipo de equipos, pues también tengáis una primera base, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con Premiere, vamos a empezar abriendo el programa. Entiendo que tenemos gratuito de Adobe, en principio hasta mayo. Si habéis tenido algún problema o tenéis algún problema más adelante, ponéis en contacto conmigo y lo intentamos solucionar. Bueno, vamos a ir aquí, vamos a entrar en la opción de nuevo proyecto y nos vamos a detener en esta primera ventana, ¿vale? Normalmente lo que acabamos haciendo con estas opciones es ir dándole al botón de aceptar, sin fijarnos demasiado en qué es lo que nos están preguntando en la ventana y qué opciones tenemos aquí. Es muy importante que vayamos leyendo cada opción. A medida que nosotros vamos pasando ventanas y vamos no prestándole atención a estos elementos, hay cosas importantes que nos perdemos, ¿vale? De entrada vamos a darle un nombre, vamos a dar edición, yo le voy a poner edición 4 porque ya he hecho varias versiones de este mismo vídeo. Vamos a fijarnos bien dónde ubicamos el proyecto, básicamente porque nosotros estamos trabajando con archivos que van a estar vinculados a este archivo de proyecto. Es decir, yo voy a importar un vídeo, pero yo no voy a meter el vídeo dentro del proyecto, sino que voy a crear una ruta del vídeo en la ubicación del proyecto. Es decir, si esa ruta, cuando yo hago la importación, lo veremos un poquito más detalladamente cuando hagamos las importaciones, si yo varío cualquier opción de esa ruta, de repente ese vínculo se pierde y me puede generar una serie de problemas, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos bien dónde lo guardamos y que todos los elementos con los que vayamos a trabajar los guardemos en la misma ubicación, ¿vale? En mi caso, bueno, simplemente lo compruebo, lo tengo en mi carpeta de edición Premiere, donde tengo diferentes opciones y algunos archivos que ya he ido generando. Veis que aquí tengo algunos archivos de proyecto que ya están aquí. Y que además aparecen una serie de subcarpetas de Adobe Premiere, que estas se generan una vez yo abro el archivo, guardo el primer archivo y empiezo a trabajar. Veremos también estas subcarpetas para qué funcionan y qué función tienen, ¿no? Y la importancia que tiene que tengamos todo eso guardado en la misma ubicación. Vamos aquí. Vemos que dentro de la pestaña de general, la primera opción que nos aparece es la de reproducción y procesamiento de vídeo.
Aquí lo que nos está pidiendo es que seleccionemos con qué parte del hardware de nuestro ordenador vamos a gestionar esos archivos de vídeo, ¿vale? Esto es una parte muy importante. Normalmente veréis que ya nos aparece una opción recomendada o una opción que nos dice que es obsoleta y la opción de solo software, ¿no? En este caso de Mercury Playback Engine, que es el que viene instalado en todas las versiones de Premiere. Esto es tanto para Mac como para PC. ¿Qué nos está diciendo aquí y por qué es importante? Vemos que es aquí lo que nos dice, bueno, es aceleración por GPU de Mercury Playback, ¿vale? La aceleración se refiere a cómo va a trabajar, cómo va a gestionar los archivos de vídeo el programa, es decir, desde qué va a gestionar los archivos de vídeo, desde la memoria del procesador, que sería solo el software de Mercury Playback en este caso, o desde la tarjeta gráfica, ¿vale? GPU básicamente es unidad de procesamiento gráfica, ¿no? Graphic Processor Unit. Dependiendo de la tarjeta gráfica que tengamos, nos interesará más trabajar directamente con la memoria dedicada de la tarjeta gráfica o nos interesará trabajar únicamente desde la memoria del procesador. En principio, la arquitectura de los programas de Premiere, de Final Cut, de los programas de edición, incluso de los programas de edición de fotografía, están dedicando una arquitectura que trabaja mejor, trabaja de una forma más eficiente con las memorias gráficas, con las tarjetas gráficas, con los procesadores gráficos y con la memoria RAM dedicada para gestionar estas imágenes desde la tarjeta gráfica y no desde el procesador. Entonces, idealmente, aunque eso se tendrá que ver en cada caso, pero idealmente utilizaremos la opción recomendada que tenga que ver con la gestión de estos archivos, de estos vídeos en este caso, desde la tarjeta gráfica. Vamos a avanzar un poquito, nos vamos aquí, estas opciones de aquí. En principio no vamos a trabajar con ellas, perdonad la tos, pero no tengo, que yo sepa, no he dado positivo, así que bueno, no es como para preocuparse. A ver, nos vamos aquí a las opciones de discos de memoria virtual. Esto tiene que ver con las carpetas que hemos visto, ¿vale? Con las carpetas, estas carpetas temporales que aparecían en la carpeta donde vamos a guardar el archivo. ¿Vale? En este caso, bueno, tenemos vídeo capturado y audio capturado, que en principio no nos interesan porque únicamente se refieren a aquellos vídeos capturados o audios capturados de una cámara con cinta de vídeo, es decir, todo lo que capturamos, siempre que hablamos de capturar, hablamos de formatos en cinta de vídeo, cinta magnética, con lo cual este no sería nuestro caso. Sí que son importantes las previsualizaciones de vídeo, las previsualizaciones de audio y el guardado automático del proyecto, ¿vale? Esto se refiere en las previsualizaciones de vídeo a los archivos de render que se generan cada vez que el programa tiene que procesar una serie de efectos que nosotros hemos metido. Ese procesamiento genera unos archivos que se guardan o idealmente se guardan en la unidad de disco más rápida. Normalmente la unidad de disco más rápida es la unidad interna del ordenador y entonces pues ya nos funciona que, que las previsualizaciones de vídeo estén en el mismo lugar que el proyecto. De hecho, esta configuración que aparece aquí, de igual que el proyecto, siempre que trabajemos desde nuestro ordenador y no desde un disco duro externo, es la recomendada. Si trabajáramos desde un disco duro externo, idealmente, bueno, también, ¿no? Si tuviéramos todo directamente desde el disco duro externo, pues iríamos a buscar o la carpeta del disco duro externo y si es donde también está el archivo del proyecto, pues nos serviría directamente esta configuración de igual que en el proyecto. Y bueno, el guardado automático básicamente es que podemos configurar la opción de que nos guarde el proyecto cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos, dependiendo de qué es lo que nos interese más. Y claro, nos interesa tener bien ubicadas estas configuraciones, así que idealmente también no perdáis tampoco nunca la ruta de acceso a los archivos que se nos van guardando automáticamente. Vale, otra opción un poquito más compleja y en la que
siempre, aunque no me quiero liar mucho, pues al final siempre vamos a entrar de alguna forma, o es interesante que entremos de alguna forma, sobre todo cuando no vamos a tener otra opción que trabajar con archivos, pues con archivos muy pesados o con archivos de mucha calidad, y nuestro ordenador no da de sí, ¿vale? Cuando sucede esto, pues no nos queda otra opción que trabajar con archivos proxy. Una opción es trabajarlos directamente desde la ingesta y otra opción es hacerlo manualmente. Nosotros lo vamos a hacer manualmente, pero igualmente prefiero explicaros un poquito, bueno, que si tenemos activada esta opción de ingesta, cuando hablamos de ingesta hablamos de importación de los archivos, es decir, cuando yo le doy archivo importar o arrastro un archivo de foto, de vídeo, de audio al proyecto, pues qué opción automática pasa, ¿no? O va a pasar. En este caso, si lo tengo activado, una opción sería copiar, que básicamente, además, como os digo, leer siempre es muy interesante porque aquí nos dice lo que sucede cuando tengo marcada esta opción, ¿no? Copiar los clips en la ubicación del proyecto. Es decir, yo puedo tener un archivo de vídeo en la carpeta de documentos, en el momento que le importo, se hace una copia de ese mismo archivo que he importado al proyecto de Premiere dentro de la carpeta de edición de vídeo. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para que no perdamos precisamente lo que os decía, que no perdamos la ubicación, que no perdamos la ruta de acceso a esos vídeos. Las otras opciones que aparecen es la de transcodificación, que no voy a entrar, es la opción que no os voy a recomendar que trabajéis, en principio no la vais a necesitar para lo que vamos a hacer. Y una opción que sí que es interesante y con la que vamos a trabajar, pero que lo vamos a hacer de forma manual, no lo vamos a hacer de forma automática como aparece aquí en la ingesta, que es la de crear los archivos proxies. ¿Veis? Aquí tenemos un poquito también la explicación de cómo funciona la creación de estos archivos proxy. Os lo explicaré con más detalle un poquito más adelante, pero es una opción interesante, sobre todo si nuestro ordenador no tiene los recursos necesarios para que podamos trabajar de forma fluida con archivos de mucha calidad o con archivos muy pesados, ¿vale? Incluso si nuestro ordenador tiene esa capacidad, nunca está de más hacer un archivo proxy que nos va a bajar la resolución del archivo con el que estamos trabajando y que después podemos volver a vincular con su calidad original. Esto lo veremos sobre la marcha, lo veremos en la práctica, es una cosa que veremos si no en este vídeo, en el siguiente, y que es mucho más sencillo de lo que puede parecer en un principio, ¿vale? De entrada vamos a desactivar la opción de ingesta porque no vamos a necesitar explícitamente trabajar con este tipo de automatización, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, ¿vale? Entonces ya tenemos, bueno, revisamos, ¿no?, los discos de memoria virtual, que todo esté igual que en el proyecto, y en la opción de general que hayamos seleccionado la opción que más nos interesa para trabajar, una con el procesador o trabajar con la tarjeta gráfica, ¿vale? Bueno, le vamos a aceptar. En este caso ya había creado el proyecto, pero no había hecho nada con él, así que simplemente lo voy a sobreescribir. Vamos a ver que me aparezca esta ventana siempre por encima. Vamos a ver estos problemas del directo. Esto va como por ventana, mostrar, traer todo al frente. Yo diría que sería como esta es la opción, ¿no? Vamos aquí. Visualización, colocar en primer plano. Vale, ahora sí que me podéis ver, aunque no esté trabajando directamente con esto. Vale. Perdonad, va a ser el primer vídeo, vamos a tener un montón de fallos, pero supongo que iremos mejorando a medida que vayamos avanzando. Entonces, no acaba aquí las opciones de configuración. De entrada abrimos y tenemos aquí, digamos, la interface del programa, ¿vale?, con la que vamos a trabajar y con la que nos vamos a tener que familiarizar en este caso, ¿vale? Vamos a ver aquí, vamos a ver cómo también configuramos los ajustes del programa para un mejor rendimiento, ¿vale?
Entonces en este caso nos vamos a ir a archivo, nos vamos a ir, aquí tenemos las opciones para variar en cuanto a ajustes de ingesta, discos de memoria virtual y generales, pero en este caso nos vamos a ir a las opciones de preferencias de Premiere, es decir, cómo vamos a trabajar directamente con Premiere, independientemente de que estemos trabajando con un proyecto u otro. Vamos a mostrar algunas de las opciones, pero la que más me interesa en este momento es una configuración de las opciones de memoria. Me voy a la ventana de memoria, abrimos aquí en preferencias, voy a ampliar un poquito este área para que lo veamos un poquito mejor. Voy a reubicarme aquí para que también me veáis a mí. Y veis, bueno, dentro de preferencias, la opción de memoria, tenemos que ver muy claramente cómo tenemos configurada la opción de optimizar procesamiento, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones, que es rendimiento y memoria. Por defecto lo tendréis configurado en rendimiento, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que el programa, que el ordenador, digamos, va a repartir los recursos entre diferentes programas, es decir, no va a ocupar todos los recursos en Premiere, sino que va a repartir recursos. Si tenemos abierto Photoshop o tenemos abierto After Effects, va a repartir los recursos del ordenador para que trabajemos, digamos, para que todos los programas puedan acceder a los recursos, sobre todo de procesamiento y de memoria RAM del ordenador. Eso es interesante si tenemos una muy buena máquina que nos permita, pues eso, ¿no?, trabajar con muchos programas al mismo tiempo y con un rendimiento óptimo. Si no es así, que normalmente no va a ser así, es recomendable, yo lo tengo puesto en memoria, básicamente porque he estado haciendo algunas pruebas que requerían mucha capacidad de procesamiento y he dejado esta configuración. Yo os recomiendo que lo tengáis puesto en memoria también, sobre todo si vuestro ordenador pues tampoco tiene mucha memoria RAM, no tiene una gráfica potente, porque de esta manera el programa y el proyecto vais a editar con mucha más velocidad, ¿vale? Y sin el rendimiento. En el momento que cambiáis la opción, veréis que os aparecerá un mensaje. Si yo le doy a rendimiento y le doy a aceptar, que lo voy a hacer y así ya lo tenemos y lo veis. Básicamente, ¿no?, dice: los cambios efectuados se aplicarán la próxima vez que abra Premiere. Es decir, yo hago este cambio, cierro esta ventana y sigo trabajando, no se ha aplicado ese cambio. Tengo que cerrar el programa y volverlo a abrir, ¿vale? De esta forma, le voy a aceptar. Si yo ahora me vuelvo a las opciones de preferencias, me vuelvo a las opciones de memoria, recordemos la ruta, y lo voy a dejar como lo tenía, que de momento es la opción que a mí más me conviene. Veremos más adelante. Y esto, pues nada, como ya no va a cambiar, pues en principio lo vamos a tener correctamente, ¿vale? Tenemos más opciones que podemos ver cuando nos vamos a preferencias, ¿vale? Que hablaremos un poquito más adelante. De entrada, únicamente que tengamos configurado la opción de memoria, en este caso en rendimiento o en memoria, lo que más nos interese, ¿vale? Mi recomendación es que lo tengáis en memoria. Y con esta configuración ya tendríamos ajustadas las preferencias para el rendimiento. Es decir, ahora en principio podemos trabajar con la mejor configuración para que el ordenador no nos vaya lento, para que no se quede atrapado, bueno, para aprovechar al máximo las características del hardware que tenemos, ¿vale? Esto es importante. Pero vamos a avanzar un poquito más. El siguiente paso estaría, bueno, en cómo vamos a configurar la secuencia sobre la que vamos a trabajar, ¿vale? Y aquí aparecen algunas cosas que ya hemos visto, sobre todo cuando hablábamos de los aspectos de formato de cámara, ¿vale? Que veremos que los podemos repasar desde aquí. Si me voy a archivo, nuevo, secuencia, que es una de las rutas posibles, sino aquí en la ventana de proyecto, para que nos vayamos también acostumbrando a la ubicación del interface. Tengo este elemento de aquí, de nuevo elemento, que es una especie de folio doblado, como el mismo icono de nueva capa en Premiere, en Photoshop. Y desde aquí también puedo generar una nueva secuencia o un nuevo elemento,
Veis que aquí tenemos diferentes elementos con los que vamos a trabajar y que haremos también un repaso un poquito más adelante. Pero vamos a hacerlo desde esta ruta y vamos a hacer una nueva secuencia. Cuando abro las opciones de secuencia, voy a ampliar un poquito esto, venimos aquí. Cuando abro las opciones de secuencia me aparecen una serie de configuraciones predeterminadas. Aquí en esta ventana creo que ya, así, no sé si os acordáis, me acuerdo yo de otras clases que había hecho, estas configuraciones que nos hablan de cómo vamos a configurar el vídeo sobre el que vamos a trabajar, es decir, nuestro canvas, ¿no? Nuestro espacio de trabajo. Todas las configuraciones predeterminadas tienen que ver con formatos de cámara predeterminados, es decir, con opciones que nos vienen en nuestras cámaras. En este caso, bueno, la Canon XF, que es una de las cámaras con las que trabajamos en el día que hicimos la práctica de cámara, las Digital SLR, las cámaras reflex digitales, que también tienen una configuración concreta, y bueno, cámaras de V, cámaras de VC Pro, que son formatos de cámara específicos, ¿vale? Si seleccionamos, vamos a seleccionar sobre Digital SLR, que es lo que más habitualmente vamos a trabajar, veis que aquí tenemos una serie de configuraciones de las que ya habíamos hablado, ¿vale? Aquí además podemos leer perfectamente cómo se conforman, ¿vale? No vamos a trabajar con estas configuraciones predeterminadas, ahora veréis cómo vamos a trabajar, además teniendo en cuenta que los vídeos sobre los que vamos a trabajar este collage son vídeos de película, ¿no? Vamos a trabajar con Rear Window, vamos a trabajar con Vértigo y con otras películas, pero la base va a ser Vértigo y Rear Window. Veréis que es una configuración un poco diferente a estas configuraciones predeterminadas, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos tamaño de fotograma, velocidad de fotogramas por segundo, tipo de aspecto de píxel, ¿no? Acordaos que podía ser cuadrado, podía ser anamórfico, y ningún campo, búsqueda progresiva, acordaos que había este sistema de progresivo entrelazado, ¿vale? Nosotros no vamos a partir de ninguna de estas opciones, ¿vale? Pero sí que, bueno, que veáis que cuando abrimos una nueva secuencia, por defecto nos aparecen estas opciones predeterminadas, y que aunque yo seleccione, en este caso selecciono esta DSLR a 1080 en Full HD a 30 fotogramas por segundo, después si me voy a ajustes, yo puedo hacer variaciones en base a este ajuste predeterminado y guardar un ajuste adaptado a lo que yo voy a trabajar, ¿vale? En este caso, bueno, aquí vemos el tipo de edición, en este caso que es el ajuste predeterminado. Y vemos que tenemos un montón de ajustes predeterminados, ¿vale? Todos los que hemos visto y alguno más de los que están en las carpetas, el número de fotogramas por segundo, que va a ser la base de la línea de tiempo, el formato de resolución, en este caso, que también lo podemos variar, el pixel aspect ratio, si es progresivo o es entrelazado, que acordaos que cuando era entrelazado trabajábamos con dos campos que se entrelazaban, ¿vale? Un campo inferior y campo inferior y campo superior, ¿vale? Que nos diría las opciones. No vamos a trabajar con estas opciones, que de momento no nos vamos a meter. Si es que no vais a trabajar con algún archivo entrelazado y tenéis algún problema, me lo decís y lo solucionamos. Y el formato de visualización de código de tiempo en la secuencia, ¿vale? Ahora veremos cómo vamos a trabajar nosotros y cómo nos afectan estas opciones si es que queremos modificar algo. Si queremos modificar algo en una opción predeterminada, nos venimos a las opciones de ajustes. En pistas, en este caso, pues bueno, qué pistas de vídeo y qué pistas de audio voy a tener, ¿vale? Las con las que partimos de base. Nosotros podemos generar en el proyecto tantas pistas como queramos, ¿no? Podemos ir generando capas en Premiere hasta que nos aburramos. Yo no sé si hay algún límite, ¿vale? Podemos tener 3 pistas, podemos tener 9, 10, hasta 20 capas sin ningún problema. ¿Y qué pistas de audio tenemos? Entonces tenemos también 3 pistas de audio en la línea de tiempo por defecto. Ahora veremos exactamente cómo se configura eso. ¿Y qué tipo de pista de audio, ¿no? Si es estéreo, si va a ser 5.1, si va a ser multicanal, es decir, que va a tener más canales que 6 canales, o si va a ser mono, ¿vale?
En principio tampoco vamos a entrar demasiado en esto ahora, entraremos si nos da tiempo durante el curso, sí que haré un par de clases de audition y de edición de sonidos y vamos a trabajar en 5.1. En principio, como no tendréis, si no hay ninguna novedad, no tendréis acceso al laboratorio ni al estudio de sonido para trabajar en 5.1, vamos a trabajar en estéreo y que es la única opción que tenemos trabajando desde casa, ¿vale? Y bueno, más adelante pues ya veremos si lo ajustamos, ¿no? Y en el caso de que estuviésemos trabajando para un vídeo en realidad virtual, pues bueno, esta serían el tipo de opciones que tendríamos que gestionar. Pero ya os he dicho que como no vamos a trabajar específicamente con una configuración predeterminada, en este caso concreto, esta opción nos la vamos a saltar y vamos a utilizar otra. Le voy a dar a cancelar, de forma que no me genere ninguna secuencia nueva. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que más o menos os haya quedado claro. Tenemos configurado el archivo y vamos a empezar a importar el material. A ver, la forma más sencilla o la más ortodoxa con la que vamos a trabajar sería directamente arrastrar los archivos, ¿no? O con el botón derecho sobre la ventana de proyecto nos vamos a la opción de importar. Vamos a empezar por aquí y después vamos a ir viendo qué otras opciones tenemos, ¿vale? Entonces voy aquí a la opción de importar, voy a buscar la película de Vértigo, en este caso. Sabéis que tenéis las dos películas, las tenéis colgadas en el archivo de Drive, en la carpeta de Films. Tenéis Vértigo, tenéis La ventana de disqueta y otros vídeos que os he subido también por si os interesaba plantear o trabajar con ellos. Tenéis la peli de Zizek de The Pervert's Guide to Cinema y os subiré también la película de Pervert's Guide to Ideology, que también os subiré un fragmento que me parece interesante para que veáis o analicéis durante estas semanas. Entonces, bueno, me voy directamente a la carpeta de vídeos y aquí tengo, por ejemplo, tengo Vértigo, ¿vale? Básicamente, con esta no vamos a tener demasiado problema, ¿vale? Me voy aquí directamente a importar, ¿vale? Se me importa el material y vamos a configurar aquí un poquito la ventana para trabajar un poquito más cómodo. Si hago doble clic, directamente ya me aparece en la ventana de origen, ¿vale?, el material con el que voy a trabajar, ¿no? Y desde aquí puedo navegar por la película, ¿vale? Y podré directamente desde aquí también seleccionar los archivos. Le voy a quitar, vamos a ir directamente por aquí. ¿Veis? Puedo reducir, reproducir, parar, ¿vale? Ampliar las áreas sobre las que voy a trabajar. Sobre esta barra que tengo aquí lo que amplío. Estoy trabajando, si estoy en esta posición de la barra, estoy trabajando, aquí tengo 2 horas de material, pero a medida que voy ampliando, pues puedo seleccionar con mucho más precisión aquellas escenas que quiero cortar, ¿no?, aquel material con el que quiero trabajar. Veis que de entrada a mí no me está dando ningún problema de reproducción, ¿vale? Además estoy trabajando, si veis aquí, en esta pestaña de aquí, estoy trabajando a resolución completa. Bueno, podría trabajar a la mitad de resolución en el caso de que tuviera problemas de reproducción, o a un cuarto de la resolución en caso de que tuviera problemas con la reproducción. Y veis aquí me baja la calidad, pero en principio si tengo problemas de reproducción pues trabajaría más rápido. En principio, si no tenemos problemas, idealmente trabajamos a resolución completa. Si en el momento que empezáis a editar, en el momento que empezáis a trabajar, tenéis problemas de reproducción, se os reproduce lento, le ponéis un efecto y no lo veis en tiempo real, ¿vale? Vaya, que no podéis trabajar de forma fluida, lo ideal es que hagáis un proxy, ¿vale? Nos volvemos al proyecto, ¿vale?, sobre el que estábamos trabajando. Yo en principio con este archivo no voy a trabajar con ningún archivo proxy, ¿vale? Voy a eliminar también aquí la secuencia con la que del otro proyecto, porque todavía no he configurado una secuencia. Tenemos, en el caso de Vértigo,
como tenemos un archivo que es MP4, no vamos a tener problemas a la hora de importarlo. Sí que veréis que con el archivo de la ventana indiscreta de Rear Window, vamos a ampliar un poquito más esta zona para que lo veáis, y también que me veáis a mí. Vamos aquí. En Rear Window lo que tenemos es un archivo que es MKV, ¿vale? Es un archivo de tipo Matroska. No encontré una versión mejor en MP4 y las opciones que había no me parecían muy interesantes, así que vamos a trabajar con este. Tendremos que hacer un proceso previo para trabajar con este archivo, o con archivos si os descargáis otras películas con las que queréis trabajar y que están en formato Matroska, en formato de MKV. También tendréis que hacer este proceso, ¿vale? Es un poquito lento, pero no es muy sencillo, ¿vale? Y os lo explico muy rápido. Y vamos a trabajar con otro programa, en este caso con un programa que seguramente ya conocéis, que es el VLC, este programa de reproducción de películas, de reproducción de vídeos, ¿vale? Además de reproducir, también podemos convertir algunos archivos. El MKV, el Matroska, no es compatible, hasta donde yo he visto, desde luego desde Mac no, desde PC creo que tampoco, pero lo podéis probar, si es compatible podéis trabajar con él sin ningún problema. Es decir, si os permite importarlo, trabajáis directamente así, no hace falta que hagáis extra exportación. Pero os recomiendo que lo hagáis también, porque también vamos a trabajar con un archivo que es mucho más ligero y que nos va a permitir un proceso mucho más rápido de edición, ¿vale? En este caso, desde el VLC nos vamos a las opciones de archivo convertir, emitir. ¿Vale? Yo también, como en los buenos programas de cocina, ya he hecho este proceso, ya lo tengo listo. ¿Vale? Y nos vamos y seleccionaríamos en este caso la película que queremos convertir, que en este caso es la ventana indiscreta. Seleccionamos el tipo de codificación que vamos a hacer. La primera nos va bien, H264 más MP3, es un formato que es perfectamente compatible y que además nos va a hacer un tipo de archivo .mp4, ¿vale? Totalmente compatible con Premiere y que no nos va a dar problemas. Y le damos la opción de guardar como archivo. Le damos una ubicación, vamos a explorar y le daríamos una ubicación. Para darle la ubicación, en este caso le puedo dar la ubicación de escritorio perfectamente. Y lo vamos a llamar Real. Vale, nos vamos aquí y directamente nos vamos a guardar. Y veis que aquí empieza un progreso, ¿no? El código de tiempo empieza a correr y es el tiempo que va a tardar en reproducirse y en convertirse esta película. Si nos vamos aquí vemos que ya tenemos el archivo generado, ¿vale? Y que bueno, pues cuando acabe, pues terminará. Como yo ya lo tengo listo, aquí le voy a dar al stop. En el momento que yo le dé al stop, veis, me cierra el archivo y es un archivo, si lo abro con el VLC, ya perfectamente editable, ¿no? Hasta ahora, pues mira, le había dado tiempo de los títulos de crédito y de un poquito más, ¿vale? Este tipo de archivos, pues ya los podemos, con este material ya podemos trabajar directamente con Premiere, ¿vale? Este lo voy a eliminar, que no me interesa, porque ya tengo el original. Me vuelvo a Premiere, pongo una esquinita, y voy a importar el archivo que tengo de la ventana indiscreta. En este caso, que lo tengo, esto lo tenía un poquito perdido por aquí, en archivos de laboratorio audiovisual, si no me equivoco, edición Premiere y vértigo, Rear. ¿Veis? Ya tengo el M4V, que en este caso es el archivo de la ventana indiscreta. Y ya tengo la base del material con la que vamos a trabajar el archivo, el proyecto del trabajo de collage, el trabajo de apropiación. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, ¿no? Ya tendríamos, ¿no? Si hemos tenido que hacer los proxies, ya hemos hecho los proxies. Si hemos tenido que hacer las conversiones porque los vídeos no eran compatibles con Premiere, ya hemos visto, ¿no? Podemos hacer el proxy desde Premiere y convertir los archivos desde VLC, por ejemplo, ¿vale? A partir de aquí, ya lo que nos quedaría es ir haciendo las particiones, ir seleccionando aquellos planos, aquellas escenas con las que vamos a trabajar. A ver, lo ideal es que ya tengamos
que ya hemos visto la peli, que tengamos una idea, que hayamos ido haciendo anotaciones de aquellas escenas con las que queremos trabajar. Como también os voy a pedir un planteamiento de qué tipo de vídeo vamos a hacer, que se puede ir modificando a medida que vayamos avanzando también con las clases. Ya veréis, porque también os voy a pasar unos vídeos con ejemplos de otro material de apropiación y que os puede inspirar. Así que podéis ir cambiando también las opciones de lo que vais a ir haciendo. Pero lo ideal es que ya, digamos, tengáis seleccionadas algunas escenas con las que queráis trabajar. Vamos a ver, directamente vamos a coger primero, vamos a hacer un subclip de Vértigo. Vamos a seleccionar, a ver, alguna escena. Vamos a seleccionar la escena que ya os había enseñado, esta escena del restaurante. En este caso, amplío el área sobre la que quiero trabajar. De esta forma puedo moverme, ¿vale? Con mucho más precisión. Si estoy a tamaño total de la película, pues cada vez que me mueva estaré moviéndome durante mucho más tiempo, con lo cual siempre es mejor que trabajemos con un cierto nivel de ampliación. Me voy al principio de la escena, de la secuencia. En este caso, escena equivale a secuencia porque, digamos, el principio y el final de la acción suceden todo en la misma ubicación, con lo cual podríamos hablar de secuencia y escena como una cuestión completamente equivalente. Empezaríamos aquí, por ejemplo, y lo que voy a hacer es marcar un punto de inicio, ¿vale? Veis que aquí tengo estas llaves que si me coloco encima me pone marcar punto de entrada. Vamos a ampliar un poquito para que lo veáis bien. Marcar punto de entrada y marcar punto de salida. Entonces yo me coloco con la barra de posición donde quiero marcar el punto de entrada, con las teclas del cursor, con las flechas del cursor, perdón, me muevo fotograma a fotograma, con lo cual puedo ajustar con mucha precisión el punto de inicio. Me voy a marcar punto de entrada y veis que me aparece aquí ya una llave con el punto de inicio. ¿Vale? Voy a reducir un poquito también para que me volváis a ver. Me desplazo hasta el final de la secuencia. Si quiero aislar esta secuencia, por ejemplo, ¿vale? Tampoco os recomiendo que hagáis cortes o subclips específicamente y únicamente de aquellos planos con los que vais a trabajar, sino que hagáis subclips un poquito más amplios y que de ahí podáis recortar otros elementos. Me voy al final de la secuencia, me muevo. Yo en este caso, esta película es una película que está prácticamente cortada por fundidos, ¿no? Cada secuencia está cortada por fundidos encadenados. Yo suelo, si tengo que dividir una película en secuencias que está por encadenados, empiezo desde el encadenado donde empieza la secuencia y acabo el encadenado donde finaliza la secuencia. Es decir, no cortaré en este plano que todavía no se empieza a encadenar, sino que acabaré cortando, ¿vale?, con el primer plano donde ya aparece la siguiente secuencia, ¿vale? Y aquí voy a marcar el punto de salida, ¿vale? Veis que además me marca punto de salida O y punto de entrada I. Son las teclas, son los shortcuts, ¿no? Y si yo me coloco desde aquí y aprieto la tecla O, que es lo que estoy haciendo, también estoy marcando el punto de salida, ¿vale? Y aquí tenemos marcado ya, tenemos generado un punto de entrada y un punto de salida de toda la película. Lo que voy a hacer con esta selección marcada, me voy a ir a Clip y voy a crear un subclip. ¿Vale? Lo que hago así es directamente no tener que estar trabajando constantemente sobre toda la película, sino trabajar con aquellas partes que ya tengo seleccionadas. Y le voy a poner un nombre que a mí me suene mejor, entonces vamos a llamar escena restaurante. Escena restaurante. Restaurante. Y le marco la opción de limitar los recortes a los contornos del subclip, es decir, que ya no tenga toda la película cuando me voy a mover por ahí, sino que simplemente esté trabajando con esos elementos. Le doy a aceptar y la tengo aquí. Escena restaurante, ¿no? Me aparece un nuevo clip. Si me voy a
las opciones de visualización como lista, veis que aquí los iconos aparecen diferente. ¿Veis? Aquí tengo el icono de la película, el icono es una especie de tira de diapositivas y forma de onda de audio, y cuando son subclips tengo el mismo icono, pero en este caso separado por llaves. Yo, como soy una persona muy organizada, cuando empiezo a hacer subclips lo que me gusta es generar carpetas donde voy metiendo esos subclips para no tener una cantidad de elementos no ingente dentro de la ventana de proyecto, con lo cual lo que voy a hacer es una nueva bandeja, nueva carpeta. Veis que simplemente me coloco sobre este icono de aquí y cuando clico pues ya me aparece una nueva carpeta y a esta la voy a llamar subclips Vertigo. ¿Vale? Esto no es obligatorio, pero sí que es interesante porque veis así de esta manera pues ya no me van a aparecer todos los subclips con los que estoy trabajando aquí a cholón, sino que lo tengo todo un poquito más organizado. Vamos a seleccionar otra para que veamos también un poquito cómo funciona. A repetir la acción. Aquí tenemos la escena de la persecución, pero me voy a quedar únicamente con la escena en la que ella se tira al agua, por ejemplo. Vamos aquí, es un poquito más adelante. No, es un poquito más adelante, no es en esta secuencia, sino que es en la siguiente, aquí. Es una escena icónica, así que bueno, voy a utilizarla. Vamos a empezar, justo me muevo fotograma a fotograma. Si habéis visto el vídeo que tenéis que haber visto de lecciones de cine, de la magia del montaje, veis que todas las editoras hablan precisamente de eso, ¿no? De qué importancia tiene cortar en un fotograma o cortar en otro fotograma. En este caso, como no tenemos una grabación de vídeo, sino que estamos trabajando con material ya encontrado, podemos ajustarnos, pero bueno, cuanto más ajustemos el fotograma y sobre todo ya en la edición, cuando estemos haciendo los cortes, ahí sí que nos vamos a tener que ajustar mucho a qué fotograma estamos trabajando. Entonces, bueno, vamos a coger una sección hasta que se acaba la secuencia que se acaba en esta escena. Entonces me voy hasta aquí, en este caso hasta aquí me parece bien, de hecho tampoco iría a utilizar otra por aquí. Y bueno, antes he marcado el punto de inicio con la I y ahora marco el punto de salida con la O. También acordaos que podemos marcar punto de inicio y punto de salida con estas llaves de aquí. Y me voy a clip, crear subclip y la voy a llamar, en este caso este subclip, Madeleine, no sé si se escribe así, Madeleine Puente. ¿No? Siempre nombres que sean descriptivos de la escena con la que estoy trabajando y me la llevo a la ventana de subclips. Y veis aquí directamente ya puedo trabajar con estos. Y esto, pues bueno, primero vamos haciendo una selección de las escenas con las que ya vamos a trabajar y a partir de ahí podríamos empezar a editar. Vamos a acabar simplemente configurando la secuencia de forma automática. Habéis visto que antes nos podíamos ir a archivo, nueva secuencia, nos salían una serie de configuraciones predeterminadas. Como ninguna de esas configuraciones predeterminadas se adapta al formato de vídeo, al formato de película con el que vamos a trabajar, lo que vamos a hacer es arrastrar directamente, en este caso uno de los subclips, luego lo podemos eliminar, simplemente nos sirve para crear la secuencia, a la ventana de línea de tiempo. Automáticamente, ya una vez aparece aquí el vídeo, voy a ampliar aquí, veis que puedo ampliar las capas. A mí me gusta trabajar lo más grande posible para tener una buena visualización, y si ya estoy trabajando sobre la línea de tiempo, pues puedo ir arrastrando las ventanas para tener una mayor visión, y en este caso, como ya no estoy trabajando sobre la ventana de origen, que es esta de aquí, sino que estoy trabajando sobre la ventana de secuencia, lo que hago es ampliar la ventana de secuencia, ¿vale? Que es esta de aquí sobre la que me estoy moviendo. Entonces, bueno, aquí básicamente ya tengo configurada la secuencia
con las características exactas del vídeo con el que estoy trabajando. Una vez con esta configuración yo puedo eliminar el vídeo y empezar a seleccionar otros elementos, ¿no? Si estamos sobre estos subclips, vengo aquí, vamos a ir aquí a escena restaurante, veis que aquí me ha aparecido este logotipo, que es el de secuencia. ¿Veis? Cuando nos aparece un icono así es que esto es una secuencia, esto es un vídeo, esto es un subclip, ¿vale? También nos tenemos que familiarizar con esta iconografía, ¿no? Me voy a ir a la escena del restaurante de nuevo y veis aquí, cuando yo hago doble clic, que se me abre en la ventana de origen, el principio y el fin ya no es toda la película, sino que son aquellos, ¿no? Aquellos cortes, aquellos puntos de inicio y de salida que yo he marcado antes cuando he creado el subclip. Sobre este subclip me puedo quedar, por ejemplo, vamos a ir a este plano también icónico, justo cuando la cámara se detiene. Veis además que cuando estamos trabajando así con mucho más detalle vemos mucho más eficientemente cómo funciona la luz. Y con este juego de miradas que hacen, vamos a ir un poquito más hacia atrás, marco un punto de inicio también con la I, marco un punto de salida justo antes del corte, que es aquí, marco la O, bueno, hago con la llave para que lo veáis mejor, y puedo directamente arrastrar ese punto de inicio y de salida a la línea de tiempo. ¿Veis? Aquí lo tenemos, ¿vale? Y en este caso pues podemos empezar a editar, ¿no? Podríamos coger un fragmento de Vértigo, mezclarlo aquí, bueno, cosas que vamos a hacer un poquito más adelante. O podemos simplemente pues ir ajustando aquellos elementos con los que queremos trabajar. Vamos a dejar este vídeo aquí, de momento, así como introducción más o menos creo que puede valer. Un poco la idea es que a partir de aquí podáis importar los archivos, podáis configurar los archivos de forma adecuada para trabajar sobre Premiere y que empecéis a hacer los cortes, ¿vale? Y bueno, que todo lo que queráis llevaros directamente a la línea de tiempo, pues también lo podéis trabajar. En el siguiente vídeo vamos a ver un poquito más cómo mezclamos esos archivos y las características que vamos a trabajar en la ventana de controles de efectos con cada clip, ¿vale? Poco a poco, sé que es mucha información, yo también soy nuevo haciendo este tipo de clases a través de videotutorial, espero que a medida que vaya avanzando pues también sean más o menos y con menos errores. Ya, bueno, dejamos este vídeo aquí. Espero poder subiros mañana otro vídeo avanzando algunos elementos más. En cualquier caso no subiré más de 2 vídeos a la semana, así que no os preocupéis, tranquilos. Y cualquier duda que tengáis me escribís, me enviáis también un vídeo explicándome vuestros problemas o me enviáis un audio, lo que más cómodo os sea. De momento por el mail veo que nos estamos comunicando correctamente, así que en principio podemos seguir así. Seguimos en ello. Yo también espero ir mejorando. No tengo tampoco experiencia haciendo estas clases a través de videotutorial, pero bueno, seguro que con el tiempo se nos da mejor a todos. Pues nada, gracias por verme, gracias por seguir la asignatura incluso en estas circunstancias y eso, cualquier duda que tengáis no dudéis en escribirme, ¿vale? Un abrazo, chao, chao.